Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. A ver, déjame quitar esta lamparita de acá porque se ve como desordenadito. ¿Cómo estás? Espero que súper, súper, súper bien en esta tarde de el día de hoy. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en esta semana? Yo espero que súper bien. Yo quiero platicarte que la semana pasada yo tuve una semana como un poquito medio como medio rara, una semana singular, porque tú sabes que me toca algunas veces trabajar en el área COVID y en esta ocasión, pues sentía como tos, sentía gripa, sentía dolor de cabeza y dije, ya me dio COVID, ya estuvo. Déjame acomodo bien la cámara porque no quiero que se vea así como mis lápices allá atrás. Ahí está. Entonces estaba toda asustada porque según yo ya era una señal indiscutible de que tenía COVID y bueno, me hice la prueba y resulta que fue negativo y estoy súper feliz y agradecida porque en esta ocasión fue negativa y bueno, ay, creo que debería haber revisado todo esto, pero en fin, estaba más preocupada en enseñarte los síntomas del infarto. Ok, vamos a empezar. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, soy la doctora Alejandra Ruiz, yo soy médico, soy especialista en familias y desde hace más de 10 años trabajo con personas que viven con diabetes, también tengo una maestría en desarrollo humano y soy educadora en diabetes, así que pues esto es lo que me apasiona, como te has dado cuenta, esto es lo que más me gusta hacer, atender, tratar, ayudar a las personas que viven con diabetes. Y te voy a platicar de un paciente que vi el día de hoy, que a él se le diagnosticó diabetes hace 2 meses. 2 meses, sí, un mes y medio, 40 días. Y su diagnóstico fue con una glucosa de 380. Acuérdate que lo normal es una glucosa de 100, ¿verdad? De 100, 105. Y él traía más de 300. Entonces, yo hablé con él y le dije las indicaciones y le dije qué cosas le afectaban, qué cosas le iban a elevar su glucosa, etcétera. Y el día de hoy llega con una glucosa de 169. Y dije, bueno, pues la verdad es que no está tan mal, no está tan mal. Y me di cuenta que hay personas, realmente hay personas que les interesa mucho su salud y empiezan a aplicar todas esas cosas que pues de una u otra manera van aprendiendo, ¿verdad? Y en esta semana también una familiar, no es mi familiar, es tía de una amiga mía, muy amiga mía, me manda un mensajito y me dice, Ale, ¿te puedo mandar mis niveles de glucosa? Y le dije, sí, claro. Entonces, sus niveles de glucosa en ayuno de estudio de laboratorio está en 109, 109. Y de hemoglobina glucosilada está en 5.7. Esos dos parámetros son diagnósticos de prediabetes, ¿ok? Prediabetes. Y le digo, ¿sabes qué? Sí estás con prediabetes, no es diabetes aún, estás con prediabetes, hay que empezar a modificar ciertas cosas, entre ellas el consumo de azúcar. Le dije, ya no debes consumir azúcar. Y me dice, yo no como azúcar, solo como azúcar mascabado o miel. ¿Verdad? Y bueno, seguramente si tú has seguido mis redes sociales te das cuenta que yo te he platicado que el azúcar mascabada pues es azúcar y la miel, lamentablemente cuando la consumimos, se convierte en azúcar en nuestro cuerpo, tiene la misma composición, entonces pues al final en tu cuerpo es igual y se eleva el nivel de glucosa. Así que me di cuenta que necesitamos aprender acerca del azúcar oculta en algunos alimentos y muy probablemente próximamente hablemos de eso, del azúcar oculta, ¿sale? Lo que ocultan los alimentos. Bueno, entonces, pero hoy ya sabes que se acerca el Día del Amor y la Amistad y hoy vamos a hablar del corazón, del corazón. Y a mí normalmente me gusta mucho hablarte del amor, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a ir a lo que específicamente es el corazón. Hoy vamos a hablar del corazón asociado a la diabetes. Ok, aquí estamos ya. Entonces, el corazón asociado en la diabetes, y bueno, hay estadísticas que son alarmantes, alarmantes. Bueno, a mí me parecen alarmantes y creo que
tú también vas a saber, ahorita vas a saber por qué, ¿sale? Entonces, hoy hablamos de diabetes y corazón. Diabetes y corazón, ahorita vamos con la diabetes y el corazón. Hablando de que en México, dame un segundito, en México es la primera causa de muerte, ¿ok? Dame un segundito porque de repente se me confunde un poquito las cosas y bueno, creo que sí lo puedes ver. Déjame estar segura. Sí, sí lo puedes ver. Entonces, la primera causa de morbilidad y mortalidad son las enfermedades del corazón. Acuérdate que todo es en relación con la diabetes, ¿ok? ¿Y qué es morbilidad y qué es mortalidad? Ok, morbilidad es todo aquello que te va a causar una enfermedad. Es como una consecuencia, en este caso de la diabetes, es una consecuencia de un evento que te causa más enfermedad. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando una persona tiene un infarto o cuando una persona tiene una embolia y esa embolia le genera una parálisis y entonces sigue estando el paciente enfermo, como, ¿cómo te puedo decir? Como todavía más enfermo, o sea, una enfermedad derivada de otra, ¿sale? Y mortalidad, bueno, que la persona muere por esta causa, ¿sale? Tú sabes, ya te he platicado también que en la diabetes existen complicaciones microvasculares y macrovasculares, ¿ok? Microvasculares son todas aquellas que afectan a los vasos sanguíneos pequeñitos y macrovasculares son los que afectan a los vasos sanguíneos grandes. Los pequeñitos hablamos de retina, de corazón y de nervios, sobre todo eso. Y macrovasculares, afección en las arterias, sobre todo nos enfocamos en las arterias grandes, como las arterias del corazón o las arterias del cerebro, o bien las arterias que llevan la sangre a las piernas, por ejemplo, ¿sale? Y bueno, te quiero comentar también que a mí me gusta mucho este tema del corazón, de la diabetes y el corazón. Y hoy me estaba acordando justo antes de empezar en este live de mis maestros, de dos de mis maestros. Y bueno, escríbeme en los comentarios si tú te acuerdas de algún maestro que haya marcado tu vida. O sea, que tú te acuerdes de él con mucho cariño, de él o de ella. Yo tuve dos maestros. Uno de mis maestros, y que de hecho falleció en mayo del año pasado, y yo fui a su misa de funeral porque realmente yo lo quería mucho. Ha sido el mejor maestro de mi vida y fue mi maestro de inglés en la secundaria, ¿ok? Yo tenía 12 años y fue mi maestro a los 11, 12, 13 años. y, y fue mi maestro Guevara. Era un maestro de inglés que estaba apasionado por enseñar el inglés y yo aprendí muchísimo, muchísimo con él. Y otro de mis maestros fue en la facultad, que lo recuerdo con mucho cariño. A él de verdad no sé, yo supongo que aún está con vida, no lo sé, ya era grande cuando era mi maestro en la facultad. Y fue precisamente mi maestro de cardiología. Yo estaba en quinto en la facultad. Y fue mi maestro de cardiología. Y era un maestro apasionado, apasionado así por la cardiología. Nos platicaba acerca de estudios que se han hecho, nos platicaba de, bueno, o sea, era y nos decía y vivía y casi, casi hasta nos hacía teatro para aprender de lo que eran las enfermedades del corazón y a mí me quedó pues gratos recuerdos de él y de verdad aprendí muchísimo. Yo me compré mi libro de cardiología y bueno, yo lo leía y todo y disfrutaba mucho sus clases porque a él le encantaban. Lo vi después en un congreso. Entonces, pues yo sé que también tú recuerdas ciertas personas, ciertos maestros, y bueno, en honor de ellos, yo te voy a platicar de esta enfermedad del corazón, porque
Pues porque así a mí lo disfruto mucho como lo aprendí aquella vez y espero que tú también lo comprendas tan claro como yo lo aprendí aquella vez. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito de la diabetes, acerca de la diabetes. La diabetes es un trastorno metabólico complejo que se manifiesta por hiperglucemia. ¿Qué es la hiperglucemia? Ponme en los comentarios. ¿Qué es la hiperglucemia? Bueno, la hiperglucemia, déjame ver qué es la hiperglucemia. Yo sé que hay un retraso un poquito entre los comentarios y que yo los pueda ver, pero ten un poquito de paciencia. Bueno, en el 2000, la diabetes fue la primera causa de muerte en la mujer y fue la segunda entre los hombres. En el 2010, esta enfermedad causó cerca de 83,000 muertes en nuestro país, ¿ok? Exacto, muy bien, Gaby. La hiperglucemia es la glucosa alta, así es, la glucosa alta en nuestra sangre. Recuerda que los niveles normales de glucosa en ayuno debe ser menos de 100. Si tú no vives con diabetes es menos de 100 y menos de 140 2 horas después de haber comido. Si tú vives con diabetes es menos de 130 en ayuno y menos de 180 después de haber comido. Entonces, una hiperglucemia es la elevación de la glucosa por arriba de estos niveles, ¿sale? La diabetes es un padecimiento en el cual el azúcar o glucosa en la sangre se encuentra en un nivel elevado. Esto es de acuerdo a la Federación Mexicana de Diabetes. Esto se debe a que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina, una hormona que ayuda a que las células transformen la glucosa que proviene de los alimentos en energía. Sin la suficiente insulina, la glucosa se mantiene en la sangre y con el tiempo este exceso puede tener complicaciones graves. Ok, a ver, tú sabes perfectamente que esta glucosa alta se eleva porque tu páncreas, que es el dibujito que puse aquí atrás, tu páncreas deja de producir la cantidad suficiente de insulina para que haga, equivalga o equipare pues el nivel de glucosa que está en tu sangre. La glucosa entra a la célula y al entrar a la célula genera energía, ¿ok? Solamente dentro de la célula genera energía, pero sin insulina hay mucha glucosa en la sangre, pero no hay energía. Entonces, el punto clave o uno de los principales procesos en el desarrollo de la diabetes es la falta de insulina. Ahora, quiero leer tus comentarios con esto que te voy a platicar. Hoy atendí a una paciente que ella ella pesa, porque la insulina se calcula por peso, ¿ok? Ella pesa 84 kilos, ¿ok? Y la insulina, en ella la dosis puede ser desde 16 unidades de insulina hasta 86 unidades de insulina, ¿ok? Esa es una dosis, la dosis que puede ir en un día, desde 16 hasta 86 unidades, pesando 84 kilos, ¿sale? Ella se aplica 96 unidades. Y aún así, su nivel de glucosa está alto, más de 200. Entonces yo le digo, a ver, si usted se está aplicando insulina a una dosis más alta de lo que se recomienda y aún así trae sus niveles altos de glucosa, ¿qué significa? A ver, dime en los comentarios qué significa, porque a mí me interesa que tú reflexiones, ¿ok? Nuestro cuerpo, cuando el páncreas funciona, produce la cantidad de insulina suficiente para la cantidad de glucosa que hemos consumido, ¿sale? Entonces yo te voy a platicar que yo ahorita me estoy tomando un chocolate. Si yo consumo en este chocolate, imagina, 10 gramos de azúcar o de glucosa, mi cuerpo produce la insulina suficiente para esos 10 gramos de glucosa. ¿Quedamos claro hasta aquí? Oscar, muy bien, mala alimentación, malos hábitos. Sí, sí. Y te explico por eso. Entonces, si yo consumo una cucharada de azúcar aquí, que son 10 gramos, mi páncreas que trabaja produce suficiente insulina para metabolizar esos 10 gramos. Pero cuando una diabetes, exacto, no está controlando su ingesta de glucosa, así es. Y bueno, a veces, sí, muy bien. No controla su ingesta de glucosa, bien. No controla los alimentos y azúcares que consume, exacto.
Sí, a veces justo no es solo el azúcar, sino todos esos azúcares que están dentro de los alimentos y que no los identificas tú como tal. Y de eso voy a hablar un día porque estuve pensando en estos días, ya sabes que yo me la paso piense y piense y piense y piense y piense. Y dije, eso tenemos que aprenderlo también y tiene que aprenderlo mi comunidad. Entonces, ella está con una dosis alta de insulina, se está aplicando más de la dosis de insulina y aún así trae sus niveles de glucosa muy altos, que quiere decir que toma refresco. O bueno, que come azúcar, o que come chocolates, o que come mucho pan. Y le pregunto, ¿dónde come azúcar? Y me dice, doctora, es que al café todavía le pongo azúcar. Y le digo, ¿cómo? O sea, usted ya tiene 10 o 20 años viviendo con diabetes y no sabe que usted no debe consumir azúcar. Ay, ¿a poco, doctora? ¿Nada? ¿Nada? Pues vea las consecuencias. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, uno de los fundamentos de la diabetes es la disminución en la producción de insulina por un páncreas que se agota, se cansa, se lastima, se daña y ya no hay producción de insulina, ¿de acuerdo? Y ya se pierde la capacidad de metabolizar la glucosa. Entonces, si sumamos edad, obesidad, sedentarismo, alimentación inadecuada, antecedentes familiares, genética, el resultado será una diabetes, ¿ok? Y no quiere decir que solo uno, que si nada más tengo uno o tengo dos no me va a dar o sí me va a dar, es sumarle, ¿sale? Entre más boletitos de lotería tú tengas, hay más posibilidad de ganarte la rifa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el 90% de los casos de diabetes se relacionan con sobrepeso y obesidad. Y bueno, aquí una estadística súper alarmante. 7 de cada 10 mexicanos viven con sobrepeso u obesidad. Y te digo viven porque, bueno, yo no tengo ni sobrepeso ni obesidad, pero la verdad es que sí he estado en los límites, sí he estado en los límites y cuando me doy cuenta lo que estoy pesando, entonces cuido muchísimo mi alimentación, ¿sale? 7 de cada 10 personas viven con sobrepeso u obesidad y el 90% de los casos de las personas que viven con diabetes tienen sobrepeso u obesidad. ¿Es tu caso? Dime si es tu caso, si tú tienes diabetes y además tienes sobrepeso o tienes obesidad. O dime si tienes sobrepeso aunque no tengas diabetes. 12 millones de mexicanos actualmente viven con diabetes, solo 4.5 millones han sido diagnosticados y solo, esto a mí me da muchísima tristeza, solo 25% alcanzan metas de control. Fíjate, de todos estos, solo un cuartito de los pacientes, es decir, 1 de cada 4 está controlado. Los demás, 2,5 2,5 de cada 10 pacientes. Esta es una estadística muy triste porque entre más pasa el tiempo que vives con diabetes y no te controlas, es mucho más probable que generes complicaciones y las complicaciones te pueden generar o disminución de la calidad de vida o una muerte. En México a nivel nacional, la diabetes es más común en mujeres, el 10% mujeres, en los hombres 8%. 10% de las mujeres en México con diabetes, 1 de cada 10 mujeres en México, 1 de cada 10. A mí me parece alarmante porque la diabetes hasta cierto punto es una enfermedad prevenible. Y hoy me decía un paciente, fíjate, hoy me decía un paciente, él tiene el diagnóstico de diabetes hace como unos 4 meses. Un hombre de 48 años con sobrepeso, fumador, ¿verdad? Y me decía, doctora, le digo, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo estás? Y me dice, pues más o menos. Oye, ¿no te has checado tu glucosa? No, no me lo he checado. Ok. Y le digo, y pues, ¿cómo vas a saber cómo estás, no? Pues mire, doctora, pues a mí me ha sido muy difícil porque yo tengo que sacrificarme mucho. Dije, sí, ¿cómo sacrificarte? Sí, yo me sacrifico mucho. Para mí esto es muy desagradable.
Dije, bueno, ¿y cómo, por qué? ¿Tomas refresco? ¿No tomas refresco? Sí, doctora, sí tomo refresco. Es que estoy con mis compañeros y ni modo de no tomar refresco. Es que solo soy yo el que me tengo que sacrificar en no tomar refresco, entonces yo tomo refresco. Y le digo, qué mal que lo veas así. Le dije, sí, pues me dice, es que yo solo tomo agua. O sea, no, más bien, es que yo tengo que tomar agua, ¿no? Y no me es agradable. Y le dije, ¿y por qué lo ves como castigo? Si tú estás haciendo lo que es correcto por tu bien. Y se quedó pensando y me dice, sí, pero soy diferente. Le dije, bueno, sí, estás siendo diferente en este momento, pero tú estás haciendo lo que ellos deberían hacer. Tú, dejando el refresco a un lado y tomando agua, estás haciendo lo que ellos van a tener que hacer en unos años. Y tú ahorita les estás poniendo el ejemplo. Tú les estás enseñando cómo cuidar o cómo evitar una diabetes. Ay, doctora, no lo había visto así. Dije, pues, o sea, nosotros podemos ver las cosas como nosotros elegimos. Si él lo ve como, ay, yo, por Dios. O sea, obvio, pues, no va a ser agradable y no va a ser un proceso agradable. Y lo peor de todo es que es algo que lo tiene que hacer. Entonces, como para qué darle vueltas, ¿no? Para qué darle vueltas. Si tú, y esto te lo platico desde mi corazón, porque esa es una de las filosofías de mi vida con respecto a diabetes y a enseñar en diabetes. Si tú haces algo por estar bien, las personas que están a tu alrededor aprenden, porque es más sencillo que aprendan con el ejemplo que con las cosas que tú les dices. Yo tengo infinidad de pacientes que me dicen, doctora, yo quiero cuidarme, pero mis hijos me dicen de cosas, mis hijos siguen llevando pan, siguen llevando refrescos, a mí se me antoja, ¿sí? Pero si tú te das cuenta que tú respetas tu cuerpo y lo haces por amor propio, porque sabes que quieres estar bien, entonces también los demás van a aprender. Y eso es algo que llévatelo en el corazón. Las cosas que tú haces por tu bien, los demás lo observan y de esa manera tú estás siendo luz para los demás. ¿Sale? Bueno, me desvío porque luego ando platicando de una cosa y de otra, pero me encanta platicarte de esto, de la responsabilidad que tú tienes viviendo con diabetes y de la manera positiva en cómo puedes impactar en los demás. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Bueno, las principales, visión disminuida, daño en la retina, úlceras y amputaciones. Pero la primera causa de muerte en México es por enfermedades del corazón y estas vinculadas a la diabetes. Todos los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un alto riesgo cardiovascular, ¿ok? Fíjate bien, y no lo digo yo, lo dice la Federación Mexicana de Diabetes. Todos los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un alto riesgo cardiovascular. Los eventos cardiovasculares son la principal causa de muerte en personas con diabetes. Por lo tanto, más de 11 millones de mexicanos están en riesgo de tener un evento cardiovascular hoy solo por tener diabetes, solo por vivir con diabetes. El riesgo de enfermedad y mortalidad cardiovascular es 2 a 6 veces más alto en personas con diabetes y el 85% tienen riesgo de sufrir un evento cardiovascular, ¿sale? Estas estadísticas son alarmantes, son muy altas. Cuidado, cuidado, tienes riesgo. Y seguramente te llevó mi cartita de hoy, la cartita al niño Dios, ¿verdad? Bueno, no, al niño Dios no, pero seguramente te llegó mi cartita de hoy en la que te platicaba acerca de uno de mis pacientes. Y mira, de verdad, todos los nombres que yo te ponga, ya sea en redes sociales o ya sea en mis correos, en los correos que te envío, perdón, no son los nombres verdaderos, claro, de mis pacientes. Jamás te voy a poner un nombre verdadero. Bueno, entonces, ok, sus comentarios los voy a leer, ¿sale? Y si tienen preguntas, las contesto al final, ¿sale? Yo estaba en consultorio y atendía a una pareja, señores ya grandes, él tenía 69 años y
Y venían siempre ellos 2 con su hija, una hija que también estaba enferma, pero bueno, ella se encargaba de todos los medicamentos, de los estudios, de todo. Ella era la que sabía todo lo de sus papás, ¿verdad? Y se me hacían bonitos porque llegaban siempre muy arregladitos, muy grande, el señor alto, así, la señora siempre arregladita, siempre muy bien arreglada, siempre bien vestidita y todo. Y bueno, yo ya los conocía porque uno se relaciona con sus pacientes y los conoce, sí, conoce su historia, etcétera. Entonces, un día siempre llegaban los 3 cada mes llegaban a su consulta, y un día llega la señora vestida de negro, y llega también la hija vestida de negro, y llegan solitas. Y les digo: "¿Cómo está?", ¿verdad? Y ella le dice, pues más o menos, doctora, fíjese que mi esposo falleció, estaba dormido, un día se fue a acostar temprano, se sentía cansado y se acostó a dormir y ya no despertó. Fue súbito, fue un infarto fulminante y ya no despertó. Entonces, pues eran mis pacientes, yo los conocía, yo los quería mucho. Yo sé que al final, pues de una u otra manera, todos partimos con el Señor, pero me fui a revisar su expediente y ya, pues, con detenimiento, ¿verdad? Ya me di cuenta que había tenido un infarto previo, que él había fumado mucho, él era conductor de camión y se llevaba largas jornadas, o sea, eran rutas de días, hasta que después llegaba a su casa otra vez y la esposa me decía: "Doctora, yo por eso siempre estoy arregladita", porque yo no sabía a qué hora llegaba mi esposo y que me encontrara siempre arregladita. Entonces, siempre estaba allí la señora arregladita en su casa. Entonces, había fumado, el señor fumaba para no dormirse, tomaba mucho refresco para el camino, tomaba algunas bebidas energizantes, quién sabe si utilizaba drogas, él decía que no, seguramente no, si me dice que no, es que no, pero bueno, este, sus comidas, pues, imagínate cómo son las comidas de la carretera, ¿verdad? Entonces, em, así fue toda su vida, de los 18 a los 60 años, fue conductor de autobús, entonces, tenía ya muchos factores de riesgo, le detectaron diabetes, pero, pues, no podía cuidarse, ¿verdad? Ya sabes, o sea, y además cuando no quieren, pues menos, ¿no? Entonces, no podía cuidarse, él siempre en las rutas iba comiendo cositas. Entonces, los daños que ya estaban hechos en su cuerpo, pues, esos ya como los quitas, ¿no? O sea, esos daños, pues, ya son irreversibles. Y él fue uno, pues él fue uno de esa estadística tan grande, riesgo cardiovascular, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo en una persona que vive con diabetes? Acuérdate que todo esto lo hablamos de las personas que viven con diabetes y de hecho el tratamiento de la diabetes va enfocada en prevenir riesgo de infarto o riesgo de embolias. Entonces, o sea, si tú vives con diabetes y además tienes hipertensión y tienes colesterol y triglicéridos altos y fumas, es una bombita de tiempo, ¿sale? En cualquier momento tu corazón puede sufrir, se puede lastimar, ¿ok? Ahí está, diapositiva se me. Bueno, ¿y cuál es el proceso? Hay un camino para llegar al infarto o a la embolia, hay un camino, ¿ok? Y lo principal de todo, el principal proceso es la ateroesclerosis y de esto te voy a hablar hoy. Acuérdate entonces que hay factores de riesgo, diabetes, hipertensión, tabaquismo, colesterol y triglicéridos altos, sedentarismo. Esto nos va a llevar a una aterosclerosis. De hecho, uno de mis maestros, mi maestro que te digo, el doctor Rentería, el cardiólogo, nos decía, hubo un estudio en la Ciudad de México en donde se analizaron las arterias de las personas que fallecían en accidentes a partir de los 16 años, ¿ok? Claro, sin factores de riesgo, sin enfermedades, pero fallecían en accidentes y les analizaban sus arterias. Y se dieron cuenta que desde los 16 años, empieza a existir esto que se llama una estría en el vaso sanguíneo. ¿Qué es esto?
El vaso sanguíneo, y aquí te puse el dibujito, es pues así redondito, bonito, ¿no? Imagínate pues como un popote donde pasan los eritrocitos. Pero a partir de que vamos creciendo, se van haciendo pequeñas rupturas en el vaso sanguíneo, ¿sale? Pequeñitas, pequeñitas, y esas se llaman estrías. Y después se va acumulando grasa aquí. Tú sabes que hay dos tipos de colesterol, bueno, hay varios tipos de fracciones de colesterol, pero uno es muy importante en este desarrollo de la placa ateromatosa y aquí el colesterol LDL, esa fracción de colesterol LDL que a ti te lo hacen en tus exámenes de laboratorio, se empieza a acumular y acumular y acumular y acumular. Esto, cuando hay un poquito nada más de grasa, cuando todavía no alcanza a brotar hacia la luz, o sea, hacia el huequito del vaso sanguíneo, se llama estría. Pero ya cuando empieza a acumularse, acumularse, y fíjate cómo empieza a afectar, ya no es redondito como lo vimos en este anterior, ¿te fijas? Ay, Dios, ya no es redondito. Fíjate cómo, ya no sé a qué le apreté, pero si tú lo ves bien, entonces está bien. ¿No lo ves bien? Ya estuvo. Dame un segundito para arreglar esto. Ya voy. Entonces, aquí seguimos. Cuando empieza a afectar en la luz, entonces se llama placa ateromatosa. Desde los 16 años de edad ya se han encontrado estas placas ateromatosas en las arterias de los mexicanos. ¿Sí? La placa ateromatosa, o sea, el colesterol va creciendo y va creciendo, se va acumulando aquí y vamos hablando, o sea, imagina que este es un vasito del corazón, ¿sale? Entonces ve cómo se va acumulando la grasa y de aquí se va cerrando la luz, ¿te fijas? Hay dos cosas, disminuye la luz y además hay inflamación. Aquí empiezan a venir células de inflamación. Cuando hay esta luz, fíjate, ya no está redondito, está de otra forma y esta otra forma genera corrientes dentro del vaso sanguíneo, corrientes, ya no pasa el flujo así derechito, sino que hay corrientes como remolinos y estos remolinos activan la cascada de la coagulación. ¿Sale? Entonces aquí, como ya no está redondito, ya no hay un flujo constante, sino que hay un flujo así como si hubiera un arroyo entre piedras, y esos movimientos del agua en el arroyo, de la sangre en el corazón, genera la activación de la cascada de coagulación y esto genera trombos. ¿Ok? Genera trombos. Estos trombos están llenos de grasa, están llenos de eritrocitos, de plaquetas, de células de inflamación, etcétera, y este va y tapa el vaso sanguíneo. Este es el desarrollo de un infarto. Y te voy a poner un video. Pon muchísima atención en este video. Déjame, ¿si lo estás viendo? Sí. Pon muchísima atención en este video. ¿Sale? Yo te lo voy a ir platicando. El corazón es el órgano. Pero le vamos a apagar. Ok. Aquí tenemos, a ver, déjame ver si lo puedo poner en pantalla completa. Aquí está. Fíjate bien. Aquí está tu corazón, ¿sale? Y estas son las rojas, se supone que son las arterias y las azules son las venas. Ve qué bonito late tu corazón, es un músculo y ve qué bonito está latiendo tu corazón, ¿sale? Y nos vamos a ir al vaso sanguíneo, nos vamos a ir a la arteria del corazón donde va un flujo, ¿sale? Fíjate cómo van allí los eritrocitos y el agua y todo, y las plaquetas, esas blancas son las plaquetas y todo el mundo está muy feliz y hay unas bolitas por allí también donde se va acumulando, se transporta también colesterol y triglicéridos. Estamos aquí en la arteria, fíjate cómo se empieza a formar ya una estría, si te das cuenta, y se acumula el colesterol y va disminuyendo. ¿Te fijas cómo va disminuyendo el calibre de la arteria?
fíjate qué es lo que pasa. Va creciendo la placa ateromatosa y llega un momento en que se atora y al atorarse, entonces, si son las arterias coronarias, se disminuye el flujo, no pasa el flujo al resto del corazón y ve aquí, fíjate cómo esta parte de aquí, como esta arteria se tapó, todo el tejido al que le llevaba oxígeno y nutrientes está lastimado, ¿sale? Está lastimado y esto es un infarto. ¿Sale? Ve cómo sufre ese pedacito. Y puede llegar a morir ese pedacito de corazón que estaba sufriendo. Entonces, hay dos cosas. Hay algo que se llama placa estable y placa inestable. La placa estable, pues, es cuando únicamente hay acúmulo y disminución del calibre, pero la placa inestable, fíjate allí, eso es cuando se activa la cascada de coagulación y hay un trombo. Ya se hizo el trombo y al hacerse el trombo se pegan allí eritrocitos, plaquetas, todo, y tapa la arteria y entonces el corazón sufre y al señor le da un dolor en el corazón que se va hacia brazo izquierdo, ¿ok? Quiero platicarte algo también acerca de, en este caso, fíjate cómo está la placa ateromatosa súper, súper, súper grande y cuando los pacientes tienen un infarto y se hace una revascularización, entra una camarita por aquí y colocan un stent, que es una prótesis en el corazón, para que esto ya no se vuelva a romper. ¿Sale? Entonces, aquí platicamos, ya te platiqué acerca de lo que es el infarto al corazón y ahora te voy a decir los síntomas. Bueno, aquí me preguntan, ¿qué estudios determinan qué tanto de placa existe en una persona? Bueno, sí hay estudios, se puede hacer una angiografía, pero la verdad es que es demasiado invasiva como para que una persona así, normal se lo haga. Sí, es demasiado invasiva, entonces se hacen cuando una persona se sospecha el diagnóstico. Ok, quiero que me pongas muchísima, muchísima atención. ¿Cuál es la evaluación de una persona que vive con diabetes? ¿Sí? Para saber si tienes un problema en el corazón, pues yo como tu doctora te pido estudios de laboratorio, colesterol, triglicéridos y las fracciones de colesterol. Entonces, se hace una evaluación completa, pero hasta cierto punto indirecta, ¿sale? Y los síntomas de un problema en el corazón son los siguientes. Ponme muchísima atención, muchísima atención. Primero existe algo que se llama angina de pecho y esto es cuando la arteria está ocluida, pero se abre y esto es, las personas, por ejemplo, cuando caminan, doctora, caminé una cuadra, caminé 2 cuadras y me da un dolor en el pecho. Lo característico es el dolor en el pecho y el paciente se agarra así el corazón, ¿sale? Este es un síntoma típico y voy a bajar un poquito la cámara. Este es un síntoma típico de que algo está pasando en el corazón. Se agarran así el corazón, ¿sale? Doctora, yo caminé 2 cuadras y me dolió el corazón. Me senté, descansé y se me quitó. A eso se le llama angina de pecho, ¿ok? Y es posible que esté ocluida una arteria y allí es cuando se hacen estudios, por ejemplo, una angiografía, ¿sale? Hay angina inestable y esto es cuando una persona en reposo, sin hacer esfuerzo, presenta los síntomas de dolor en el pecho. Este dolor se va hacia mandíbula del lado izquierdo o hacia hombro izquierdo o hacia brazo izquierdo, ¿ok? No puede no ser clásico, porque además en las personas que viven con diabetes, acuérdate que existe neuropatía y muchas veces la neuropatía significa que pierden la sensibilidad. Entonces, puede haber personas que tengan un infarto y no tengan síntomas. Pero bueno,
Los característicos son esos. Dolor en el pecho que se va hacia mandíbula, hombro izquierdo, brazo izquierdo, con dificultad para respirar o para hablar a veces para hablar, y que no cede con el reposo, ¿ok? Yo he tenido pacientes, claro que los he tenido, que tienen síntomas de angina inestable, entonces los mando a cardiología y ya cardiología les hace todo un protocolo o incluso los operan, ¿sale? Esas son las características del dolor y te las vuelvo a decir, ¿sale? La mayoría de los pacientes así se presentan, aunque pueden no presentarse de manera tan clásica. Dolor precordial es un dolor opresivo que se va hacia mandíbula izquierda, hacia hombro izquierdo o puede irse hasta brazo izquierdo con dificultad para respirar y con sudoración, ¿sale? Y pon muchísima atención, pon muchísima atención. Entonces, yo tuve una vez un paciente, lo atendí en el área de urgencias, que solamente llegó por dolor en el codo, nada más dolor en el codo. Le hice un electrocardiograma, porque así, eso es lo que se hace un electrocardiograma donde se ponen los chuponcitos en el corazón. Se hace un electrocardiograma y ahí se determina si está en angina o si está en infarto. Te iba a platicar de otro paciente que llegó y me dice, doctora, tengo una semana con dolor en el pecho y fui a que me atendieran y me dieron tratamiento porque me dijeron que era una infección bacteriana y bueno, yo me sigo sintiendo mal y entonces me sigo sintiendo mal y yo le mandé a hacer un electrocardiograma y este paciente tenía una semana con un infarto en proceso. Afortunadamente no fue algo tan grave, ¿no? O sea, fue poquito, porque las personas con mayor edad generan vasos sanguíneos que en cierto momento ayudan a contrarrestar esa isquemia. Bueno, así que chicos, esto es lo que quiero que aprendas el día de hoy, ¿sale? Que si tú vives con diabetes, entonces tienes probabilidad de desarrollar un infarto o desarrollar una embolia, porque esto mismo sucede en las arterias del cerebro, y que lo que tienes que hacer tú es prevenir. Controla tus niveles de glucosa, controla tus niveles de presión arterial, ponte a hacer ejercicio, controla colesterol, controla triglicéridos, deja de fumar, baja de peso y de esta manera puedes prevenir un infarto o prevenir una embolia. Una vez que llegue un infarto a tu vida o una vez que llegue una embolia a tu vida, pues ya no puede ser lo mismo, ya no es igual y además la expectativa de vida disminuye muchísimo, ¿sale? Así que bueno, chicos, déjenme ver. Tengo diabetes, no tengo sobrepeso, ok, a ver, dice aquí, Cami, yo ando en 6.3 de hemoglobina glucosilada, estaba en obesidad, pero ya pasé sobrepeso, muy bien, lo emocional me llega mucho, por supuesto, mi marido tiene Parkinson y me preocupa mucho, claro que sí, o sea, es una preocupación constante, es un estado de estrés constante, tú tienes que hacer lo que a ti te toca hasta donde puedas y bueno, sí, afortunadamente, hemoglobina glucosilada está excelente. ¿Qué estudio determina qué tanto de placa existe en una persona? Te digo que sí se puede hacer, pero pues solamente cuando se sospecha, ¿sale? Si no es demasiado invasivo. Bueno, chicos, entonces otra cosa que debe ver tu médico, si te lo agrega, es la aspirina. La aspirina, el ácido acetilsalicílico, es algo que debes tomar si tu médico te lo recomienda, que son las personas con alto riesgo cardiovascular. Y bueno, muy bien. Entonces hoy te voy a hablar un poquito de mi programa de prevención de complicaciones y porque yo creo que si tú te educas en diabetes, puedes prevenir las complicaciones, porque una vez que lo sabes, entonces ya con conciencia eliges. Y te voy a platicar de mi programa, dos programas que tengo, un programa que se llama Programa LEAD, que es un programa de 90 días, yo acompaño a mis pacientes
durante 90 días tenemos pláticas todas las semanas, así como estoy platicando contigo. Este es uno de los temas que vemos en el programa LEAP. 90 días son 14 sesiones, nos vemos todos los lunes, 14 sesiones, incluye consulta por telemedicina conmigo, por Zoom, y talleres de nutrición, talleres de ejercicio y, bueno, unos manuales que llevamos. Ese es el programa LEAD, es un programa de acompañamiento de 90 días. Y formamos comunidad también. Tengo otro programa que también te quiero platicar, que es el programa Dulcemente. Este es un curso pequeñito de 21 días donde hablamos de mitos y realidades acerca de vivir con diabetes. Y además dejo actividades sencillas para que tú puedas reflexionar. Mi idea siempre es que lleves a la reflexión y llevando a la reflexión tomes una decisión, que yo espero siempre tu decisión sea estar súper bien. Y este programa es de 21 días, es un programa muy económico y se puede además pagar en plazos. También el otro se puede pagar en plazos. Te llega un correo todos los días, te llega un video sobre un mito y una realidad de estos que yo platico contigo. Yo le apuesto siempre a la educación y al amor propio. Y unas recetas, una recopilación de unas recetas de cocina que yo estuve tomando para ti, tratando de que sean balanceadas, de que sean accesibles para ti y para tu familia. Y ese programa se llama Dulcemente. Y yo te voy a dejar los links para que tú los veas lo que contienen, y si te quieres inscribir, pues bienvenido. Pero hoy en estas pláticas de los miércoles, quiero regalarlos a ustedes que están en esta plática del día de hoy, y porque va a ser el Día del Amor y la Amistad. Entonces, quiero regalarte un programa Dulcemente. Solamente te voy a hacer una pregunta y si la contestas correctamente, te llevas ese programa Dulcemente. Es probable que la primera respuesta que veas en el Facebook no sea la que aparezca igual para ti que para mí. Los algoritmos son diferentes, pero bueno, yo voy a tomar una fotografía de la primera persona que contestó bien para que veas que esa persona se lo ganó, y espero que les guste muchísimo y que aprendan mucho, porque al final lo que yo busco es que tu vida sea mejor, ¿sale? Porque si tu vida es mejor, entonces también la vida de los demás es mejor. Así que pon mucha atención, te voy a hacer una pregunta. El primero que me conteste correctamente, se lleva un programa Dulcemente, un mini curso Dulcemente. Y la pregunta es, escribe 3 síntomas clásicos de un infarto al corazón. Lo acabamos de ver ahorita. Escribe 3 síntomas de infarto. Y primero que me conteste, mira, ya estoy lista para tomar foto. El primero que me conteste se lleva un programa Dulcemente. Escribe 3 síntomas de un infarto. Lo acabamos de ver, muchachos, lo acabamos de ver. No me digan que no se acuerdan. Pero si se les... Ah, sí, a ver. Ajá, ¿de qué lado? Dime de qué lado, Cami. A ver, Cami, dime de qué lado. Ajá, muy bien. Bien. A ver, entonces Cami fue la primera. Dolor de brazo, pecho y codo. Excelente, Cami. Bien, muy bien. Pues es que miren, muchachos, la idea es que ustedes aprendan, y si alguien se lo gana, es porque de verdad, o sea, Dios te lo mandó, ¿sale? Pero de todos modos tú puedes tener acceso a él. De verdad, este programa es súper económico, y yo les voy a dejar el link en esta publicación de hoy, por si tú quieres inscribirte o quieres ver cuál es el costo y eso, pues ahí va a estar toda la información. Así que me encanta estar con ustedes, me encanta conectarme con ustedes, me encanta platicar con ustedes. Cami, por favor, escríbeme a info@doctora Ale Ruiz, te lo voy a poner aquí, info@doctora Ale Ruiz,
gmail.com y me dices, yo me gané el Dulcemente para poderte integrar a ese programa, ¿sale? Entonces, chicos, pues muy buenas noches, los quiero muchísimo, que pasen un día súper contentos, llenos de mucho amor, de mucha alegría, demuéstrense su amor y demuéstrenle a los demás su amor, porque lo necesitamos y lo merecemos, ¿sale? Que tengas muy buenas noches, nos vemos, te quiero mucho y esta grabación va a estar disponible también en el canal de YouTube. Hasta luego, te mando un beso, bye.